Buenas noches, hermanos. Les quería compartir algo en esta noche acerca de cuándo fueron los últimos tiempos. Así que es un tema muy interesante y como dice el título ahí, que si las personas, hermano, estudiaran la Biblia, pues se dieran cuenta que los últimos tiempos ya pasaron, y de eso vamos a estar hablando en esta hora, acerca de los últimos tiempos. Siempre he dicho, hermano, siempre he enseñado, y de esa manera pues el Señor me lo ha revelado, me lo ha mostrado, me ha dado entendimiento de que este tema, hermano, encierra todo lo que es profecía. Todo lo que es profecía. La Biblia es vamos a decir, es el mensaje de Dios, donde Dios aclara, mis amados hermanos, donde Dios aclara el principio y el proceso y el fin del plan de salvación de Dios para la humanidad. Entonces es muy importante entender eso. Entonces al cumplirse, hermano, al cumplirse ese plan de Dios, todas las profecías están metidas ahí. Entonces, por poner así, si tuviera una pizarra, yo le mostraría a usted un círculo, y ese círculo le llamaríamos, imagínese usted, haga de cuenta que yo le estoy enseñando, y hay una pizarra, y en esa pizarra yo hago un círculo, y a ese círculo yo le llamo los últimos tiempos. ¿Se me entiende? Y dentro de ese círculo, usted ponga todo lo que usted se imagina de profecía, o lo que ha oído o comprende de profecía. ¿Qué quiere poner? Porque uno dice, hermano, y el milenio, hermano, y qué de la bestia, hermano, y qué del capítulo 17 de Apocalipsis, que habla de la gran ramera, qué de la bestia, qué del 666, etcétera, etcétera. O sea, ponga usted todas las profecías en ese círculo. En ese círculo que yo le estoy poniendo a usted imaginario, todo, hermano, enciérrelo ahí. Y le voy a decir, de todas esas profecías que usted puede imaginarse, la más importante de todas es la salvación. ¿Sí o no? Entonces, todas las profecías, hermano, tenían que ver con la salvación. O sea, devolverle al hombre la estabilidad, la salvación, volverle a dar al hombre lo que el primer Adán. Usted note, Adán tenía todo, y Adán lo perdió. Entonces ahí empieza un plan de restauración del hombre. Y por eso es que la Biblia le narra a usted a través de sombras, de figuras y todo eso, este plan que Dios tenía de restauración. Por eso, hermanos, que, oiga bien esto, las profecías no son un tema separado de la salvación. O sea, todas las profecías, hermano, van de la mano con la salvación y deben ir debajo de la salvación, porque las profecías fueron dadas por causa de la salvación y no la salvación por causa de las profecías. No sé si me entiende. O sea, lo más importante no son las profecías, sino es el cumplimiento de la salvación. Por eso es que usted nota que cuando Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. ¿Verdad? Entonces, fíjese, todo lo que los profetas hablaron de estos tiempos, dice la palabra de Dios. ¿Cuáles tiempos, hermano? Los tiempos de Cristo. El tiempo de Cristo. Por eso es, hermano, que el Apocalipsis no debería ser el último libro de la Biblia,
sino que el libro de Apocalipsis debería estar después de Mateo. Y las cartas del apóstol Pablo deberían ser las que cerrarían el canon bíblico. Así es un orden cronológico más de acuerdo, hermano, a la revelación del nuevo pacto. Entonces, ya usted, hermano, en ese círculo. Entonces fíjese, ahora vamos a pasar a otro, el tema de cuando en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque usted sabe que cuando empiezan a ver algunos hermanos, algunos que se dicen profetas, algunos que se llaman maestros, empiezan a ver ciertas señales, entre comillas, empiezan a alinearlo con los últimos tiempos. ¿Cierto o no es cierto? Por eso que cuando pasa una guerra, o un terremoto, o una hambruna, o algún desastre, hermano, de los que nosotros constantemente vemos, dicen es que ya estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cierto o no es cierto? Qué error, ¿verdad? Es error. Yo sé que muchos de ustedes, hermanos, saben que todo esto es un error. Este es un entretenimiento de las iglesias, como que les gusta ese entretenimiento, como que les gusta ese juguetito, y por eso es de que falla esa profecía, vienen otras, se muere ese profeta, no se cumple nada de lo que él dijo y viene otro a suplantarlo, porque como que les gusta ese jueguito, pero estudiar la escritura concienzudamente no les gusta a la mayoría. Traen la Biblia bajo el brazo, pero la traen de adorno. La traen de adorno. Entonces, en esta hora, en esta noche, para todos los que van a estar viendo el video y que puedan ser fortalecidos en el conocimiento de la palabra de Dios de una manera, como le digo, sencilla. Entonces, hermano, en ese círculo, a ese círculo le vamos a llamar los últimos tiempos bíblicos. Los últimos tiempos bíblicos. Y todas esas profecías que ustedes se le imaginan, ha oído, ha enseñado, ha participado, ha dicho amén. Todas esas profecías, hermanos, sin faltar ni una sola, todas tienen que ir metidas, puestas en ese círculo. No se pueden sacar. Por eso es que lo que yo le voy a enseñar el día de hoy, si usted lo asimila, si usted lo entiende, hermano, todo está cumplido. Si usted entiende, hermano, ese círculo, los últimos tiempos bíblicos, ¿cuándo fueron? Usted se va a evitar tanto problema, se va a evitar tanto disparate. Hermano, las librerías cristianas están llenas de libros basados, hermano, en que no entienden ese círculo que se llama los últimos tiempos. Y lo peor es que casi no hay, se puede decir, si encuentra un libro que le va a enseñar lo que yo le estoy enseñando, por cada libro que pueda usted encontrar, si es que lo encuentra, que le va a enseñar que las profecías están cumplidas, va a encontrar 99 que le van a decir que no. ¿Me entiende? Si no, el 100% le va a decir a usted que todo esto de los últimos tiempos no se han cumplido. Y siempre, desde que yo tengo edad, razonamiento he oído, estamos viviendo los últimos tiempos. Quizás hayan algunos hermanos que les tocó todavía vivir la Segunda Guerra Mundial. No sé si hay alguno. Puede ser que él escuchó en esos tiempos que decían, estamos viviendo los últimos tiempos. Los que les tocó vivir cuando el hombre fue a la luna, dijeron, esa es una señal de los últimos tiempos. Si le tocó vivir en los 80s igualmente, si le tocó vivir en los 90s igualmente. En el 2000, acuérdese el alboroto, yo creo que la mayoría ya estábamos, de los que me está escuchando, vivos, y se decía que era el fin del mundo, etcétera, etcétera. Y siempre, cada 10 años, incluso no dura ni 10 años, siempre están bombardeándonos con profecías de los últimos tiempos. Basta eso ya, hermano. Usted no sea participante de esa ignorancia bíblica, que eso no le agrada a Dios. Entonces, la autoridad que tengo para hablarte así
es la autoridad que me da la palabra de Dios, porque yo no estoy diciéndote, hermano, yo vengo en nombre de Dios. Dios me envió a darte este mensaje. Yo no te digo esos disparates, hermano. Imagínate. Yo lo que te estoy diciendo es que estudiemos la Biblia. Ya la voluntad de Dios fue dicha y Él no está cambiando. Si tú juntas 1000 profetas de los que se llaman profetas, solamente 1000, todos se contradicen. Todos se contradicen. Dios no es un Dios de confusión. Hace 2000 años quedó escrita la Biblia, la escritura sobre este tema que voy a hablar, y eso no ha cambiado. Cuando yo me muera, esta verdad que te voy a decir no va a cambiar. Hace 200 años aproximadamente un hombre escribió lo que yo te estoy, lo dejó escrito porque habían más, pero dejó escrito lo que yo te voy a decir. Él se murió y esa verdad que él dijo sigue permanente. Y después de él se han muerto muchos más y yo me voy a morir tarde o temprano, en mi hora que Dios lo diga. Y esta verdad nadie la va a quitar. Así que, qué bueno si tú en este tiempo puedes entender y compartir y enseñar a otros, especialmente los pastores, los que dicen que tienen un llamado de Dios. Aquellos que dicen que Dios los llamó. Aquellos que dicen que Dios les dio un don, Dios les dio un ministerio. Pues si Dios te dio un ministerio, pues Dios te capacita. No puedes estar hablando algo que Dios estableció a través de Dios, el Señor mismo que habló estas palabras, o a través de los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles. Entonces, hermano, yo voy a empezar mi base. ¿Cuándo fueron los tiempos bíblicos? No como te digo, mi amado hermano, no como yo lo pienso, no como Gigi Ávila lo piensa, no como, ponle tú el nombre que a ti se te ocurra de los apóstoles, doctores, pastores, evangelistas hoy en día que hablan. No es según nuestra voluntad, sino según lo que dice la Escritura. Así que te voy a invitar que vayas conmigo. Déjame quitarme, porque ya me entró calorcito. Entonces, bien, amado hermano. Entonces, ve conmigo a Hebreos capítulo 9 y te voy a leer el versículo 26. Y lo vamos a entender y lo vas a entender claramente como fue escrito hace 2000 años. Dice así, aquel que tenía conocimiento de la palabra de Dios. Dice, de otra manera, hablando de Jesucristo, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hermano, los tiempos finales fueron en el tiempo de Cristo y de sus apóstoles y aquella generación. Cuando el Señor enseñaba, no pasará esta generación, era porque esa fue la última generación, amigo y hermano que me escuchas, la última generación del viejo pacto. A partir de aquella última generación que terminó en el año 70 del primer siglo, empezó, hermano, empezó un nuevo conteo. Empezó un nuevo pacto. Empezó, hermano, en plenitud, hermano, el mensaje de Dios. Empezó, hermano, lo que es cielo nuevo y tierra nueva. Por eso, hermano, es que todas las profecías se cumplieron en ese entonces, en ese tiempo. No tienes que estar esperando, tiempos finales del día de hoy. La Biblia no habla. El que te habla a ti, después de que escuches esto que voy a hablar y te voy a compartir, si tú quieres prestarle atención a los chantajistas, a los que hacen ganancia con esta mala información de los últimos tiempos, nada más vas a perder tu dinero. Comprando, hermano, que te van a mandar unos cassettes o unos videos
sobre estos temas de los últimos tiempos. Si tú lees, si tú investigaras a esa persona, te darías cuenta que ha dicho tantas mentiras, que ha pronosticado tantas cosas, como los adivinos, hermano, el día de hoy, los agoreros, todos esos que viven, hermano, adivinando, cobrando. Como dijo uno, si los adivinos, hermano, tuvieran la razón, ya se hubieran ganado la lotería y no estuvieran cobrándole a la gente por hacer según ayudándolos. Pero la gente no entiende, y el pueblo cristiano tampoco entiende. Por eso es que yo, cuando comparto esto, hermano, yo quisiera que aunque sea uno pudiera entender. Y me sentiría tan feliz que invertí mi tiempo, compartí mi tiempo con alguien que necesitaba y recibió esta palabra. Porque la mayoría, hermano, se les entra en un oído y se les sale en otro oído la buena información. Estoy repitiendo, hermano, los tiempos finales fueron en el tiempo de Cristo y en el tiempo de sus apóstoles. No existen otros tiempos finales, hermano. Los únicos tiempos finales bíblicos, yo no sé si el mundo se va a acabar, hermano. Yo no sé si venga una catástrofe, si venga alguna otra cosa en el futuro. La Biblia no habla nada de eso. ¿Sí me entiendes? No habla nada. Lo único que habla la Biblia es que los tiempos finales, pero que se ha malinterpretado, como te digo, para sacar ganancia. Los tiempos finales bíblicos está hablando, hermano, de los tiempos finales, pero del viejo pacto, para establecer un nuevo pacto. ¿Sí me entiendes? Fin de la era vieja, del siglo malo. De eso es los tiempos finales. Por eso es que el apóstol Pablo también dice en Gálatas 4:4, fíjate lo que él dice. Más venido el cumplimiento, fíjate, más venido el cumplimiento de Dios. O sea, el tiempo de Dios, la promesa de Dios. Cuando Dios iba a restaurar lo que el primer Adán había perdido. Entonces dice que apareció Cristo, que Él nació bajo la ley, nació de mujer y nació bajo la ley. Eso eran los tiempos finales, eso fue el Señor Jesucristo. Por eso leímos allá donde dice, pero Cristo apareció en la consumación. ¿Qué es consumación, hermano? Haz de cuenta que usted pone a hervir agua y dice, se consumió el agua. Cuando tú oyes la que se consumir, consumió, etc., te está hablando, amado hermano, te está hablando de que aquello que existía dejó de existir. En la consumación de los siglos. Ahora, está hablando del globo terráqueo, ¿verdad que no? Porque en Cristo no desapareció la tierra. En el tiempo de Cristo, hermano, no desapareció la tierra. Mas, sin embargo, dice que en la consumación de los siglos. O sea, la consumación de aquella era del viejo pacto. De eso está hablando la Biblia. Pero los enseñadores de ahora te hablan de la tierra, literal. Del fin del mundo. Y la Biblia no habla del fin del mundo, hermano. Yo no sé si Dios lo irá a hacer, Él tiene poder para hacerlo, pero no hay ni siquiera en el viejo pacto. La Biblia dice generaciones vienen, generaciones van, pero la tierra permanece para siempre. ¿Sí me entiendes? Cuando fue el diluvio, incluso el Señor puso ese arcoíris y dijo, jamás destruiré la tierra otra vez. ¿Sí me entiendes, hermano? Entonces, la Biblia no está hablando de eso, pero los malos intérpretes, hermano, y la gente que se presta. Por eso yo pienso que se llama cristiano no es cristiano, porque para tú llamarte cristiano quiere decir que tú conoces la doctrina cristiana. Pero hoy en día tú sabes que cualquiera se llama cristiano. Hasta los musulmanes se dicen que son cristianos. Los testigos de Jehová, todo mundo, los católicos, todo mundo dicen que son cristianos, hermano. Pero no hay una diferencia el día de hoy. Un cristiano es aquel que está empapado de la doctrina, de las enseñanzas del cristianismo. El cristianismo no es un título, el cristianismo es un conocimiento, una verdad que rige tu vida. Entonces, en la consumación, cuando se consumó aquello, fíjate, aquel tiempo, aquella era, aquel siglo malo, cuando se consumió, el Señor apareció.
Por eso el Señor siempre decía, fíjate, no sé si tú has leído cuando Él siempre decía, no pasará esta generación. Por eso cuando le dijeron los apóstoles, le dijeron al Señor, Señor, dinos cuándo será el fin del siglo. ¿Cuándo será el fin del templo que tú has dicho que vas a destruir y que no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Cuándo tu venida? Entonces todo eso, hermano, todo lo que era profecía, tenía que ver con los últimos tiempos. Y los últimos tiempos bíblicos, amado hermano, duraron 40 años. Por eso, cuando el Señor les dijo, miren, antes de que sea el fin de todo, antes que sea el fin del todo, van a ver estas señales. Pero no se alarmen. Esas son dolores de parto. Pero el Señor, fíjate, les dice ya en Mateo 24, versículos 29 en adelante, mas cuando ustedes vieren todas estas cosas, sabed que ha llegado el fin. Quiere decir que los apóstoles que hicieron la pregunta tenían que estar presentes cuando fueran el fin y fueran testigos de las señales que habla la Biblia. Si las señales que hoy te dicen la gente o los que predican hoy fuera cierto, entonces ¿dónde están los apóstoles? Porque fueron los apóstoles que le preguntaron al Señor, Señor, dinos cuándo va a hacer estas cosas, cuándo van a suceder. Y el Señor les dijo, mire, va a pasar esto otro. Pero dice, ya después de último dice el Señor, mas cuando ustedes vieren estas cosas, sabed que ha llegado la hora, ha llegado el fin. Hermano, los apóstoles fueron los que vivieron y aquella generación fueron los que vivieron, hermano, el fin el fin del mundo, pero el fin del mundo judío, del viejo pacto. Ese fue el fin. El fin del mundo para el día de hoy no existe, hermano. Ahora, si a ti te gusta, hermano, el miedo, te gusta vivir en miedo, en temores, pues sigue pensando, sigue asistiendo a esos congresos, sigue asistiendo a esos seminarios, hermano, de estos falsos profetas, síguelo. Eso ya. Pero no digas, oh, yo nunca supe esto. Por eso que digo siempre, esta palabra no es para todos, es solamente para aquellos que el Señor tiene preparados para que lo reciban. ¿Cuántos me están entendiendo el día de hoy? ¿Cuántos me van a entender? ¿Cuántos van a entender especialmente lo que dice la Escritura, hermano? Porque no te estoy interpretando. Aquí no hay dos cumplimientos del fin del mundo, ni 3, ni 4, ni 5. Solo hay un cumplimiento. Alguien dirá, hermano, entonces, ¿qué hay para ahora? Bueno, yo te voy a explicar eso también. ¿Qué hay para ahora? ¿Cuáles son las consecuencias de cerrar aquel siglo, de ponerle fin a aquel sistema? Claro que tiene consecuencias. Por eso que tienes que ubicarte. Porque si tú no te ubicas, vas a estar viviendo 2000 años atrás, esperando el fin del mundo, y para ti ya no es el fin del mundo, porque tú ya estás viviendo después del fin de aquel mundo. No sé si me estás entendiendo, pero no del mundo físico literal, sino del fin del mundo de aquel sistema viejo, donde Dios trató. Mira, lo lindo de entender esto, amado hermano que me estás escuchando, es poder entender de que el mensaje de la Biblia es un mensaje de salvación. No es, el libro de la Biblia no es medicinal, no es geográfico, no es para hablarte de geografía, ni de medicina, ni de astrología, aunque muchos ahí se pierden investigando y esto y lo otro y dice grandes verdades acerca de esto. Pero el mensaje de la Biblia es sobre la salvación, o sea, que el hombre vuelva otra vez a tener comunión, a tener vida en Dios. Por eso Cristo dijo, yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Tú debes vivir las consecuencias de aquel siglo que Cristo vino a ponerle fin. Por eso el apóstol Pablo, fíjate, dice que el Señor era el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley. O sea, de aquel siglo malo. Cristo fue el fin. Le puso fin y pudo inaugurar un nuevo mundo, una nueva era, un nuevo siglo. El siglo venidero que habla la Biblia es este que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el Señor, te va a decir algo, no iba a venir y decir, bueno, quito esto
y voy a poner este otro nuevo. No, porque el Señor por eso tenía que cumplir primero con las exigencias que Dios había puesto en aquel viejo pacto. Por eso la Escritura dice que Cristo nació en el cumplimiento del tiempo. Cristo nació bajo la ley, fue siervo de la ley, cumplió la ley. Por eso dijo, yo no vine a abrogarla, sino vine a cumplirla, pero ya la cumplió. O sea, la ley fue dada, hermano, por causa de Cristo. Ese es otro tema hermoso. La ley fue dada por causa de Cristo, no fue dada por causa tuya o para ti. Entonces, cuando vino Cristo, por eso dijo el Señor, yo no vine a abrogarla, sino vine a cumplirla. El único que podía cumplir todo lo que los profetas habían dicho era Cristo. Por eso Él le puso fin y con su sacrificio perfecto, Él instauró un nuevo pacto. Por eso que Cristo es el fin. Por eso hasta hoy decimos, ¿verdad? 100 años antes de Cristo, 2000 años después de Cristo. ¿Ves? El Señor partió la historia de la humanidad en dos, el pasado y el presente. Y nosotros estamos en el presente, lo que era el siglo venidero, lo que se esperaba que Cristo viniera a instaurar. Nosotros ya no estamos en lo viejo. Hermano, si tú como estudiante le pides a Dios y abres tu entendimiento, Dios te revela esto y te enseña esta verdad en el Espíritu. Esto lo debes aprender en el Espíritu. Olvídate que si Rusia tiene bombas atómicas, si China tiene bombas atómicas, si Estados Unidos tiene bombas, todos los países pueden tener bombas atómicas, pero te voy a decir, solo si Dios lo permite podrá haber un fin, pero no, porque te voy a decir una cosa, aparte de que las bombas que hay aquí en la Tierra, hay miles y miles de motivos por qué la tierra puede ser destruida. Y estos motivos, hermano, han existido por miles y millones de años y la tierra sigue. ¿Y quién la ha sostenido? ¿Quién la ha cuidado? Sino Dios. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar por China, por Rusia, por el que sea? No pierdas tu tiempo ahí, hermano. Aparte de China, mira, existen millones de elementos que te puedo hablar, hermano, por los cuales la tierra puede ser destruida. Y estos elementos, hermano, no son uno, dos. Solamente con una llamarada, fíjate, que tire el sol. Oye, solo con una llamarada que tire el sol, una explosión, porque tú sabes que el sol para mantener la luz que nosotros tenemos son explosiones que está constantemente irradiando y esa luz es la que nos llega. Pero si llegara a haber una detonación de grandes proporciones en la tierra y viene todo esa radiación para acá, créanme, hermano, que nos chamuscamos, quedamos chamuscados todos. Y esto ha existido por millones de años, hermano, esta posibilidad, y el día de hoy seguimos vivos y coleando, como dicen. No te aflijas por eso. Yo no me aflijo por el fin del mundo, hermano. Yo lo que sé es que ya nadie me puede separar de Cristo. ¿Por qué? Porque en el mundo de Dios, hermano, existe el mundo espiritual y no está limitado a la tierra. Ya no vivimos y no dependemos ni del agua, ni del sol, ni del aire, ni de nada de estas cosas, ni de la noche, ni del día, hermano, porque mi espíritu no necesita de eso, porque estoy en Dios. Abba, Padre. No sé si te gozas. Pero por eso te estoy hablando de estas cosas, hermano, porque la Biblia no habla de fin del mundo, no habla. El fin del mundo que habla la Biblia, y sabes que ni siquiera existe la palabra fin del mundo en la Biblia, sino lo que existe es el fin del siglo, del Aigón. Eso fue lo que le puso fin. ¿Y cuándo fueron? Ya te dije, en el tiempo de Cristo. Te voy a dar otra escritura más, para que vayas conmigo. Vamos ahí mismo a Hebreos. Entonces dice que Cristo apareció, capítulo 1 del libro de Hebreos, pero fíjate, el que había yo leído, te había mencionado anteriormente, Hebreos 9:26, dice que Cristo apareció en la consumación de los siglos. O sea, cuando ya quedaba los últimos 40 años, cuando ya quedaba, hermano, una generación, apareció el Señor estableciendo, hermano, los tiempos finales. Esos fueron los tiempos finales. Por eso el Señor dio todavía una chancecita de 40 años
para ver si se arrepentía el pueblo de Israel y creían. Por eso que el mensaje del apóstol Pedro y los apóstoles es: arrepentíos, generación maligna, arrepiéntanse, crean en Jesucristo, crean que Él es el Mesías, el que Dios había prometido, antes que vengan días, dicen, los cuales ustedes no tengan contentamiento. ¿Por qué? Porque venía un juicio para esa nación que iba a destruir, hermano, la nación de Israel, totalmente. No solo ya había sido decretado eso en la cruz, pero visiblemente, hermano, ese juicio iba a ser visible. Pero el Señor les dio 40 años para que se arrepintieran. Esa era la salvación que dice la Escritura cuando dice: muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Porque fueron pocos los escogidos los que fueron salvos, pero de aquel juicio que vino sobre la tierra, pero sobre la tierra de Israel, sobre aquella generación, sobre aquella gente que guardaban el viejo pacto. Ahí fue el juicio, hermano. El juicio que se dio en la cruz. Yo siempre he enseñado esto y lo voy a explicar otra vez estos 40 años. Pero usted sabe que en la cruz se dio ese juicio, esa sentencia, ese veredicto a muerte a Israel por haber asesinado a Cristo. Entonces, hermano, usted sabe que cuando llevan a alguien y lo sentencian en el juicio, es sentenciado a muerte. A veces pasan 8 años, 10 años. Va a la cárcel, pero ya sus días están contados hasta que llega el día en que lo van a ejecutar y lo matan. ¿Sí? ¿Cierto o no? Así le pasó a Israel. Después de la sentencia de la muerte, del juicio en la cruz, Israel quedó irremediablemente, hermano, sentenciado a muerte. Muchos se burlaban. A Jesús lo tuvieron como un falso profeta. Cuando él llevaba la cruz al Calvario, hermano, que lloraban aquellas mujeres, el Señor les dijo: no lloren por mí, mujeres, no lloren por mí, hijas de Jerusalén, lloren por ustedes, dijo. ¿Por qué? Porque ellas iban a estar vivas todavía. Lloren por ustedes y lloren por sus hijos, porque vendrán días, dicen, que van a decirle a esas piedras de los montes que se arranquen y caigan sobre ustedes, porque habrá gran tribulación cual nunca ha habido. Eso ya pasó, hermano. Esa escritura no es para nosotros el día de hoy. Nosotros tenemos que ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo, amado hermano? Es lindo. Ay, pero qué terrible, hermano. Qué terrible tanto pueblo cristiano el día de hoy. Es lamentable. Miles y millones, hermano, que creen todo lo contrario a lo que yo te estoy diciendo. Si yo predico esto, tú me has oído, hermano, que yo he falsificado la palabra el día de hoy. ¿Verdad que no? Si eres honesto. Una vez hubieron 7 pastores que me llamaron, hermano, para confrontarme. Y después que me confrontaron y yo aclaré, les dije: he alterado la escritura, estoy fuera de contexto. Me dijeron: no, hermano. Lo único es que no podemos predicar lo que usted predica, hermano. Y le dije: ¿y por qué? Si está en la Biblia. Porque si predicamos eso, hermano, se van a ir todos los hermanos. Las iglesias se van a quedar vacías. Va a sufrir la obra. Esa fue la respuesta, hermano. Supuestamente parece que esa es la mentalidad que tienen los pastores, por los cuales no se atreven a predicar esta verdad. Por lo cual prefieren decir que yo soy falso maestro, que yo soy el que enseño mal. Fíjate, cuando alguien te dice: no, es que ese hermano enseña mal, él tuerce la escritura, lo que realmente lo dicen, hermano, para lavarse las manos, como Judas, porque quieren quedar ellos, hermano, como Pilatos, quieren quedar bien con el pueblo. Y por eso hacen esas cosas, porque no son lo suficiente valientes para decir: nos hemos equivocado. El hermano Julio tiene razón, lo que él ha enseñado y enseña. Esa es la verdad. No lo van a aceptar. Entonces por eso pasó. Entonces me dijeron eso, hermano. Nosotros no podemos predicar eso. ¿Por qué, hermano? Porque el cristianismo no predica eso. Fíjese sus excusas que dieron. Entonces, hermano, ¿tú quieres esas mismas excusas? Porque el cristianismo no predica esto, porque se van a quedar vacías las iglesias. Hermano, que se queden vacías las iglesias.
que se salga toda la gente hipócrita, la gente que no quiere estudiar, que se vayan, que queden 2 o 3 y que de ahí empiece un cristianismo, cristianos que realmente estudien la Biblia y conozcan su fe, no tener un montón ahí, hermano, nada más para estafarlos y sacarles el diezmo y estarles sobando la espalda, porque no quieren predicar esta verdad. Los últimos tiempos, hermano. El que entienda esto, créame, va a ver la vida que le toca aquí en la tierra con un panorama distante, porque ya no va a vivir con una mente escapista. ¿Sabe cuál es la mente escapista? Ay, Señor, ¿cuándo vienes para largarnos de aquí? Ya no quiero nada en este mundo, ya llévame, por favor, Señor. Esa es una mente escapista, hermano. Una mente de cobardes. En vez de decir, Señor, aquí estamos, con algún propósito me has dejado aquí para establecer tu reino, para hablar de esta verdad, para romper el sistema y cuántas cosas. Si renuevas tu mente, en vez de ver cataclismos, ves oportunidades. Amén. Entonces, ya yo quiero terminar porque yo creo que no necesito hablar mucho, ¿verdad? Amén. Mire, dice en Hebreos capítulo 1 y versículo 1 y 2 voy a leer. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, fíjese, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Fíjese cómo dice el apóstol aquí. Dios habiendo hablado, o sea, Dios ya habló demasiadas veces, de diferentes modos, de diferentes maneras, de diferentes situaciones. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Mire las historias que habla la Biblia. La historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Esaú, de José. Hermano, y usted se pone a ver tantas historias de David, etcétera, etcétera. Tantas historias que hay en la Biblia, hermano. O sea, dice ya Dios habló. Ese era el proceso. Ese fue un proceso de aquel siglo, aquellos siglos malos o el siglo malo. Pero en la consumación de ese sistema, hermano, de esa era, porque esta era no podía continuar y continuar y continuar. Porque mire, hermano, si esta cosa todavía estamos esperando, Cristo falló y tenemos que seguir esperando al Mesías como lo hace el pueblo judío el día de hoy. Porque para el pueblo judío, el Mesías nunca ha venido. Y no está el pueblo cristiano igual, esperando también que se cumpla algo. No se va a cumplir nada porque el reino de Cristo no es físico. El reino de Cristo está dentro de nosotros. Y por eso que nadie lo ve. El religioso, el ateo, no va a ver eso, hermano. Somos pocos los que vemos que ese reino está dentro de nosotros. Amén. Porque ese reino ya está establecido. No estamos esperando. Ya los tiempos finales de aquel viejo mundo, ya nosotros estamos ahora en cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Cielo nuevo y tierra nueva. Es lo que estamos viviendo en el Espíritu. Entonces dice, fíjate, Dios se había hablado de muchas maneras a los padres, a los profetas, por los profetas en otro tiempo. Pero mira el verso 12. En estos postreros días, que también se traduce en estos últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Ah, Padre. No sé si te gozas, pero ahí dice, mira, en estos últimos tiempos, en estos postreros tiempos, dice, nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué? Porque el Señor ya no puede venir ningún profeta mayor que Cristo. Ya nadie puede venir, porque en la consumación de los siglos Dios mismo se encarnó, imagínate. Dios mismo bajó del cielo en forma de hijo y se hizo hombre para darle cumplimiento y establecer esta verdad. Ya no puede haber otra cosa más grande, hermano. Se necesita ser demasiado incrédulo y quemar la Biblia. Mejor quema la Biblia si no crees lo que te estoy diciendo. Ya nada grande, más grande puede venir de lo que ya vino. Pero vino tan humilde que el religioso no lo cree. Por eso que el religioso, hermano, pide señales. Y usted, a lo mejor si me viera a mí como un hombre de unos 2 metros, güero, ojos azules, con muchos millones, con gente, con alas, bajando del cielo, yo no sé cómo, tal vez usted dijera, ahora sí creo. En los tiempos de Cristo, Cristo vino como todos, que Judas lo tuvo, dijo, ¿cómo lo vamos a identificar? Dijo que cuando lo fue a vender, aquel que yo besar, eso es. ¿Y por qué dijo aquel que yo besar, ese es? Porque parece que se parecían todos. Jesucristo era tan
tan normal en su carne que se parecía, hermano. Por eso dijo, el que yo beso, ese va a ser, ese es, para identificarlo. Ahora, note hermano, en estos posteriores, yo le podría dar más citas. Lea lo que dice también, bueno, leamos esa otra y con eso voy a cerrar, hermano. Aunque yo le puedo hablar de Apocalipsis, le puedo hablar de otros, Hechos capítulo 2, vaya conmigo, así rapidito. Dice el verso 15, porque fíjese, en el día del Pentecostés, usted ya sabe el alboroto que había ahí en el día del Pentecostés, ¿verdad? Entonces dice que Pedro, poniéndose en pie con los otros 11, note, se pusieron de pie el apóstol Pedro y los otros 11 ahí respaldando lo que iba a decir el apóstol Pedro. Y dice el apóstol Pedro, en el capítulo, dice 14, que estoy leyendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Acuérdense que los estaban acusando que estos están locos, que estos están ebrios, y etcétera, etcétera, a los que estaban hablando en otros idiomas. Entonces el apóstol Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, que había descendido de Pentecostés, él se puso en pie junto con los demás y empezó a hablar, hermano, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, era muy temprano. Más, oiga, el verso 16 es lo importante, más esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, o sea, en los últimos tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Y usted puede leer el resto. Pero fíjese, note que el apóstol Pedro y los demás apóstoles estaban bien entendidos. Por eso dijo, esto que pasa aquí, esto que está sucediendo aquí, fue lo que profetizó el profeta Joel. Y usted lea la profecía del profeta Joel y usted va... Por eso es que muchos hablan del fin del mundo y cuando hablan de Joel y todo eso, pero el fin del tiempo, el fin de los tiempos, la profecía de Joel, como las profecías de todos, de Daniel. Hermano, ya no estés esperando que se cumpla nada de lo que dijo Daniel, ya todo se cumplió. Por eso el Señor Jesucristo dijo, todos los profetas, Él no dijo, excepto Joel, excepto Daniel, excepto Jeremías, excepto Ezequiel. El Señor no dijo eso. Y hoy usted encuentra muchos, hermanos, con ese tipo de filosofías engañando gente, que dicen, sí se cumplieron ciertas cosas, pero estas otras cosas no se han cumplido. El Señor Jesucristo nunca habló, hermano, de que una parte se cumplía y otra parte no. Por eso la Escritura dice, fíjate, en Mateo 5, yo no vine a abrogar lo que dijeron los profetas, la ley y los profetas, sino vine a darle cumplimiento. Tú lees Lucas capítulo 24, 44, 45, el mismo Señor Jesucristo dice, todo lo que los profetas hablaron, todo lo que los profetas hablaron, todo lo que está escrito de mí en los salmos, en Moisés, en los profetas, el Señor no dejó nada, dice, todo se ha cumplido. Pero para que ustedes entiendan, les tengo que abrir el entendimiento. Y les abrió el entendimiento, hermano, para que entendieran que todo estaba cumplido. Entonces, ¿por qué hay gente el día de hoy? Es gente, hermano, que les gusta la fanicia. No le voy a decir esto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Les encanta la brujería. Tienen pastores, evangelistas, profetas brujos. Y como a este pueblo le gustan los hechiceros, los agogueros, por eso es que son famosos y los hacen famosos. Pero alguien que te hable la verdad lo dejan solo. Son pocos los pastores que se atreven a hablar esto que yo estoy diciendo, hermano. Pero los agoreros, los adivinos, los que te traen aquí, hermano, mire, pacte con Dios y usted me va a dar 100, Dios le da 1000, deme 1000 y el Señor le da 100,000 y todo eso, hermano. O se llenan las iglesias, hermano, porque quieren ese evangelio ridículo, un evangelio carnal, terrenal,
y no saben que lo más grande es lo espiritual. Lo terrenal es secundario. Nadie está negando, hermano, si puedes superarte. Yo no estoy en contra del mensaje que te superes. Estoy en contra, hermano, que ponen prioridad primero. Fíjate, mira cómo hay tanto, de todos sabores. Hay unos que te promueven la bendición carnal literal y otros que promueven la pobreza. Los dos están igual de equivocados porque los dos no resaltan, hermano, el reino espiritual. Te hablan de reino, pero un reino físico. Están igual que los judíos. El verdadero es el que te habla del reino y establece el reino en el espíritu, porque eso es lo eterno de Dios. Cierro con esto, hermano, que se puede hablar mucho de esto. No te quiero aburrir. ¿Estás entendiendo, hermano, que los postreros tiempos, los últimos tiempos bíblicos fue en la época de los apóstoles, la época de Cristo? Por eso Cristo dijo, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Por eso que te decía, por eso el Señor en Mateo 10:23 le dice a sus discípulos, de cierto les digo, no, ese es en el 16:28, hay algunos de aquí que no gustarán la muerte sin que antes vean mi venida en poder y gran gloria. El Señor se lo dijo al sumo sacerdote que lo acusó y lo condenó. Le dijo, me vas a ver venir en las nubes con poder y gran gloria. El sacerdote rasgó sus vestiduras. ¡Ha blasfemado! Ya no tenemos necesidad de más testigos. Él mismo blasfemó. Matémoslo. Fíjese. ¿Por qué, hermano? Porque era tiempo de los últimos tiempos. Era para ponerle fin, hermano, a aquel sistema. Hermano. Por eso que si tú estás hablando del viejo pacto, estás hablando del sistema antiguo, hermano. Entretenido. Si quieres seguir entreteniéndote, quieres seguir viviendo tu vida en mentiras, hermano, síguela, esa es tu decisión. Yo no te voy a decir, cree lo que yo te estoy diciendo. Yo solo te expuse y que sea Dios el que te lo revele a tu mente espiritual, que lo puedas recibir. Pero los tiempos finales bíblicos, no hay base bíblica que diga que los últimos tiempos serían después de la muerte de los apóstoles y aquella generación. Un solo versículo no lo vas a encontrar en la Biblia. Los últimos tiempos nunca se pospusieron. No hay un solo texto en la Biblia, con eso te digo. ¿Qué más bíblico quieres que eso? No hay un solo texto bíblico que los tiempos finales se pospongan más allá de la vida de los apóstoles y su generación. Si tú te das cuenta, todo dice, en los tiempos de Cristo fueron. Los apóstoles así lo dijeron, Pablo así lo dijo, Cristo así lo dijo, Pedro y los 11 apóstoles demás también así lo dijeron. A ellos estaban viviendo los tiempos finales. Entonces, ¿le vas a creer a un charlatán el día de hoy? Díselo de una vez, hermano, sin miedo. Mentiroso, charlatán, falso maestro. Ay, pero mire, hermano, tiene ojos azules, tiene lentes, tiene barbita así que habla muy fino y eso. Hablará como hablará, pero es un falso maestro. Y no estoy diciendo que es hijo del diablo, no estoy diciendo que es un demonio, no estoy hablando que él está equivocado, por eso es un falso maestro. Pero si es de Dios, va a reconocer que ha estado equivocado y lo va a aceptar, como muchos de nosotros lo hemos hecho. Hermano, la cosa más linda es decir, me equivoqué. Sorry, pero no voy a morirme equivocado. Hermano, qué bendición es aquel que reconoce su error, se aparta y lo reconoce en público. Yo le aplaudo a todos ellos. Así que adelante, amado hermano. Espero que esta enseñanza te ayude y seas un